Olivia, tengo tu nuevo libro aquí y a veces es muy difícil hablar de una evolución, digamos, porque hay veces que uno saca el mejor libro de su vida y luego no saca uno tan bueno, digamos. Pero en tu caso me parece que hay como una evolución porque además estás empezando a publicar regularmente. ¿Es así? ¿Lo sientes así? Creo que es difícil tener la perspectiva porque es algo que Claro, me está pasando en este momento, ¿no? Y creo que ese claro. tipo de cosas quizá, se ven con la distancia. Tampoco sé si me gusta tanto pensar que se va evolucionando, sino que se va creciendo como si fuera a lo ancho, como si nos Claro. fuéramos volviendo más complejos o indagando más en lo que nos interesa. Y lo que sí es verdad es que me he estado dedicando más tiempo a la literatura desde que salió mi primer libro, Un lugar seguro, eso sí es cierto. Claro. No quiero hacer de ninguna manera edadismo, pero edadismo al revés, ¿no? Pero me está encantando estos escritores jóvenes que se lanzan a la literatura con una fuerza que yo a veces los veía más en los músicos que en los escritores. Pues no sé muy bien, también me cuesta tener la perspectiva de este momento, pero creo que sí hay mucho entusiasmo y también muchas cosas pendientes por decir, y creo que por eso es que se siente esa efervescencia, ¿no? Unas cosas pendientes por decir en un país donde se dice poco, ¿verdad? Exacto, que estamos, pues, quizá mal acostumbrados al mutismo, a reservarnos. También viene del miedo que ha provocado, en otros tiempos, el decir lo que se piensa, y creo que ahora, de una u otra forma, el ambiente literario está más abierto y también hay más posibilidades para publicar. Pequeñas manifestaciones de luz, pues ha salido por Dharma Bus, y me parece que las editoriales independientes tienen para ustedes una gran puerta, ¿no? Sí, claro, es justo lo que te comentaba, que creo que dando un gran, espacio y un gran alcance, también creo que hay un interés en ir leyendo, nuevas voces, nuevas propuestas e ir buscando cómo editarlas, e incluso hay un interés en hacer un seguimiento de los libros, no solo leerlos y publicarlos, sino también trabajar en la corrección, ir compartiendo ideas, hacer todo un proceso editorial. ¿Cómo fue el proceso editorial de esta novela, digo yo, a pesar de que son relatos? Porque yo lo he leído, como además no tienen títulos, entonces he ido leyendo como si fuera una novela y después atrás veo, ah, no, pero son relatos. Cómo también cómo has hecho esta pequeña trampita en los géneros. Para mí sí es un libro de cuentos y su proceso editorial fue gracias a un premio, que es el Premio Narrativa Wabi Dharma Sí. Books. Ellos lanzan la convocatoria, el libro obtiene el premio y este es un premio muy interesante porque es para una obra ya terminada y además te da una residencia. Entonces, en la residencia realmente se trabaja en correcciones de la obra, no es como que se sigue escribiendo la obra, y la residencia también en otros casos puede servir para hacer otro proyecto. Es un asunto que es muy bueno para quien escribe, pero no, pero está un tanto separado del libro. Entonces el proceso del libro se hace con Dharma Books, la residencia se hace con Casa Wabi, son instancias distintas. Y con Dharma, bueno, pues fue un proceso bastante laborioso también por el momento en el que yo sentí el libro, o sea, con todo y que ganó el concurso y yo estoy muy contenta, y feliz de anunciarlo. Realmente creo que es muy personal el momento en el que una siente terminar un libro y yo sentía que todavía le faltaba darle un par de vueltas a ciertas ideas y en Wabi avancé todavía un poco junto con los comentarios que me hicieron los editores y también pasó el tiempo, o sea, de que gané el premio en abril, el libro salió publicado en septiembre, entonces ese periodo me sirvió para seguirlo revisando y seguir pensando esas historias. Estos relatos tienen que ver también con la familia, como pasaba en el libro anterior, a pesar de que hay como cosas un poquito más siniestras aquí también, ¿no? Y no habla tanto de la muerte, me parece. Sí, sí, es bastante más fuerte,
eso quiero pensar, o sea, traté de encarar temas que al principio me parecían un tanto más difíciles, y traté de encararlos desde el punto de vista que yo ya había manejado, como tú dices, Claro. hablar de la familia, hablar de una perspectiva íntima, también, por ejemplo, en ciertos cuentos, más que hablar de actos de violencia en sí, de las personas que los atestiguan. Eso era algo que a mí me parecía importante y donde me sentí que podía explorar ese tema a través de la literatura. ¿Qué le das gracias a tus mentoras, a tus maestras? ¿Cómo te relacionaste con ellas, con Brenda Lozano, con otras que nombras aquí? Sí, fueron de mucha ayuda, porque este libro antes de ganar el premio obtuvo la beca del FONCA. Estuve con Brenda Lozano y con Amelia Suárez y también con un grupo de becarios que me acompañaban y me dieron grandes consejos. Creo que todos los libros que he publicado han pasado por un proceso de lectura compartida y este es donde más tuve tallereo. Creo que lo pensé más como proyecto, también porque lo metí como proyecto del FONCA y en los casos anteriores yo me había encargado de unirlo ya después de que había hecho el texto, o sea, como organicé el libro después de hacer los textos y eso es un proceso más complicado y aquí ya llevaba una línea, entonces a través de esa línea y del proyecto que yo platiqué con mis compañeros y compañeras, me dieron consejos que me ayudaron mucho para irlo guiando y para buscar que hubiera una idea general que atravesara el libro. Estoy haciendo una nota sobre la nueva literatura oaxaqueña y estoy entrevistando a ciertos ensayistas que están viendo a Enrique Ester, a Sebal, a un montón de escritores que yo admiro. ¿Qué dirías tú de esta nueva literatura de los jóvenes en la literatura mexicana? ¿Qué tienen para aportar? ¿Qué están aportando? ¿Qué piensas? Porque además claro que esto es nuestro tiempo, digamos, es el tiempo mío y el tuyo, pero tú también miras al futuro, digamos, ¿no? Sí, me gusta pensar que vemos sí al futuro, pero también tenemos una perspectiva bastante enterada del pasado y a través de ese pasado también creamos y escribimos, muchas veces con una conciencia crítica, preguntándonos cómo se ha conformado el canon literario mexicano y también puede ser encontrando voces con las que nos sintamos más identificadas o identificados y haciendo un seguimiento de esa escritura. Y creo que eso es algo que está pasando mucho en este momento, ir descubriendo nuevas autoras, bueno, no nuevas, más bien autoras que no habían sido tan difundidas y que son nuevas para nosotros, y encontrar puntos en común y compartirlos con los lectores. Yo sé que tú eres feminista, pero también hay nuevos autores que han sido ignorados, ¿no? También. Claro, sí, o sea, digo, yo, por ejemplo, yo sé que es una persona bastante conocida, pero yo tiene muy poco que leía a Pedro Lemebel. Y eso también Claro, tiene que ver con su disidencia, ¿no? Y claro, también me hace preguntarme por qué no lo había leído antes, claro. cómo tuve que pasar todo un camino para poder acercarme a él. Sí, en el tema, por ejemplo, del boom, hay muchísimos escritores argentinos que no han sido leídos, que hoy son recuperados, como Antonio Di Benedetto, por ejemplo, que es maravilloso, que te lo recomiendo, ¿no? ¿Qué dirías del feminismo en la literatura y qué dirías del feminismo en México? Que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, 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 son dos temas bastante Sí, amplios. sí. Bueno, pues en la literatura, em, creo que, como te decía, ¿no? Hay muchos temas pendientes que se están explorando, también hay muchas posturas y eso me gusta también. O sea, Claro. yo soy feminista y escribo sobre historias de mujeres, pero también este, conozco muchas mujeres. De hecho, Fernanda Trías, ahora en la Feria del Libro de Guadalajara, citó a Diamela El Cid, hablando de que a ellas no les gusta que las busquen por ser escritoras mujeres o por que escriban literatura femenina, ¿no? Y esa es una postura que también se ha ido consolidando a lo largo de estos años, donde ha habido como más interés de las editoriales por parte de las escritoras, ¿no? Entonces creo que está haciendo todo un proceso de cómo estamos escribiendo
sí, más mujeres, porque hay más mujeres con acceso a la educación y por otros procesos históricos, y también cómo se nos está leyendo y cómo queremos presentar nuestros textos. Me parece que es una discusión muy, muy viva y muy interesante. Ujú. ¿Y en México cómo lo ves? El feminismo, es que sí, Es tremendo lo que está pasando, ¿no? sí, 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 es tremendo y también es triste. Creo Ujú, que también tiene un poco que ver con la masificación del movimiento y ujú. que está llegando un momento de tener que ser muy críticas con nosotras mismas, ¿no? Como pensar quizá en el movimiento cuáles son puntos en común por los que se pueda luchar y uf, también repensar muchos planteamientos que a veces pueden resultar más contraproducentes o más excluyentes dentro de pues, todo el movimiento feminista. Sí, de todas maneras es difícil, ¿no? Porque uno ve los feminicidios que aumentan, que aumentan, que aumentan. Yo digo, es terrible ser dirigente feminista y tener que elegir para reaccionar frente a esto sobre lo que no se tiene ningún control, ninguna ayuda de las autoridades, me parece a mí. Sí, a mí también me gusta pensar el feminismo como un proceso de ir considerando en qué temas, a qué luchas abocarse, porque a veces también pasa mucho, ¿no? Con las pensadoras feministas, que a veces les preguntan todo, ¿no? ¿Qué opinas de la violencia? ¿Qué opinas del narco? Y no sé, cuando se Claro, está trabajando con esos temas, yo las veces que me he acercado a esos movimientos, muchas veces se pueden abocar a una cosa, a una comunidad. O sea, también nuestro país es enorme y a veces hay una exigencia muy fuerte de querer opinar de todo y de saberlo claro. todo. Y creo que en ese aspecto también es bueno pensar en un feminismo más cercano y más cotidiano y más de comunidad. Bueno, te felicito por tu libro y no va a ser la única entrevista, ya vas a ver que vamos a hacer unas cuantas. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica. Me dio mucho gusto verte. Igual, Cuídate. un Chao. abrazote. Bye.